listo? En este momento se procede a reinstalar la audiencia en el expediente 17.250-2025-0009, que es la acción constitucional planteada por la señora vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas. Y en este momento vamos a recibir una garantía de decisión de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y una vez que se ha escuchado las partes procesales y se ha valorado la prueba actuada, el segundo tribunal de forma unánime, es decir, en consenso de los tres señores jueces, se pronuncia, para lo cual se realizan las siguientes consideraciones. Argumentos de la parte accionante. En lo principal, la parte accionante manifestó que el accionado ha vulnerado sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad humana, mencionando inclusive una violación a sus derechos políticos, con la emisión de los decretos ejecutivos que a continuación se detallan. Decreto ejecutivo número 27 de 24 de noviembre del año 2023, decreto ejecutivo número 61 de 4 de diciembre del año 2023, decreto ejecutivo, los teléfonos por favor en modo silencio, decreto ejecutivo 490 de 23 de diciembre del año 2024, decreto ejecutivo 494 de 4 de enero del 2025, decreto ejecutivo 500 del 7 de enero del año 2025. En cuanto a los argumentos de la defensa del accionado, ha manifestado lo siguiente. Han referido que no se han vulnerado derechos constitucionales del accionante, ya que el artículo 149, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador establece que la o el vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el presidente de la República. Además mencionó que este inconveniente se ha generado porque la señora vicepresidenta no está cumpliendo las funciones otorgadas por el presidente y que han sido demandados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dijo también que existen o existieron, se dictaron medidas de protección que le fueron otorgadas a la vicepresidenta y que estas medidas fueron revocadas en lo posterior por la justicia ordinaria. En cuanto a los argumentos de la Procuraduría General del Estado, mencionó que se rechace la presente acción constitucional ya que se encuentra inmersa en las causales de improcedencia del artículo 42 de la ley de la materia. Los señores jueces, luego del análisis, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Y en este momento se procede a detallar los decretos antes enunciados. El decreto ejecutivo número 27 del año 2024, del 24 de noviembre del año 2023, mediante el cual se asigna las funciones de embajadora en nombre del Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Este decreto fue derogado por el decreto 490. El decreto ejecutivo número 61 del 4 de diciembre del año 2023, con el cual se nombra embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel, el mismo que fue derogado por el decreto ejecutivo 457 de fecha 11 de noviembre del año 2024. Estos decretos se han ejecutado. Asimismo, en la actualidad se encuentran extintos y toda vez que no se ha demostrado ni se ha verificado por parte de este tribunal la persistencia de un posible daño susceptible de reparación, los actos administrativos han cesado. De ahí que la acción de protección propuesta pierde eficacia por carencia actual de objeto, lo que recae en la causal de improcedencia de la acción prevista en el artículo 42, numeral 2 de la ley de la materia. Con respecto al decreto ejecutivo 490 del 23 de diciembre del año 2024, mediante el cual se nombra como vicepresidenta a la señora Sarija Belén Moya Angulo durante la ausencia temporal de la vicepresidencia y se asigna como única función especial y temporal a la señora Verónica Abad colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de Turquía y se fija como fecha de presentación hasta el 27 de diciembre del año 2024. Y con relación al decreto ejecutivo 494 del 4 de enero de 2025, con el cual se designa como vicepresidenta constitucional a la economista Cintia Natalia Gilbert Mora, secretaria general de la Administración Pública, hasta el 22 de enero del año 2025, o hasta que la señora Verónica Abad Rojas se presente en Turquía. Respecto de estos decretos citados en supra, en primer momento este tribunal observa que las atribuciones del presidente de la República están descritas en el artículo 147 de la Constitución de la República, entre estas en el numeral 5, que dice: dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. En relación a la facultad del presidente de la República para asignar funciones a la vicepresidenta de la República, esta está dada en función de lo que establece el artículo 149, inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Las funciones específicas
que el presidente de la República ha asignado a la vicepresidenta de la República mediante decreto ejecutivo 490, esto es, de colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de la República de Turquía, así como la disposición de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana le nombre como consejera temporal con funciones económicas en la Embajada del Ecuador en la República de Turquía, con sede en Ankara, son funciones diplomáticas que a criterio del tribunal no resultan incompatibles con el ámbito de las atribuciones previstas en el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, para los organismos e instituciones que forman parte de la función ejecutiva, como lo son, en este caso, los órganos que integran el servicio exterior, por lo que no advertimos vulneración de los derechos constitucionales alegados. Con relación a la fundamentación de las normas aplicadas para la emisión de estos decretos, así como los criterios que han sido utilizados para establecer una ausencia temporal por fuerza mayor, el tribunal considera que, en el fondo, dichas alegaciones denotan la inconformidad del accionante con las consideraciones expuestas en el decreto 494 del 4 de enero del año 2025, más el análisis sobre la ausencia temporal excede las competencias de este tribunal, pues tales consideraciones corresponden a un análisis de legalidad relacionadas con el caso en concreto, dado que lo relativo al contenido y alcance del término fuerza mayor se encuentra regulado por normas de carácter infraconstitucional, cuestión que se puede impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Así lo ha referido reiteradamente la Corte Constitucional al señalar que la acción de protección no puede invadir las atribuciones que atañen al control de legalidad, si se extiende para actos o omisiones que incumplen las disposiciones legales o contractuales de cualquier índole. En este mismo sentido, la Corte ha señalado que no se puede concluir que solo en la justicia constitucional se tutelan derechos o se discuten sus vulneraciones, pues todas las materias judiciales en el fondo presentan la atención y posible conculcación de derechos. Finalmente, sobre el decreto 500, se debe considerar que mediante el auto de admisión de la Corte Constitucional de fecha 10 de enero del año 2025, el Tribunal de Admisiones de dicho organismo abocó conocimiento y admitió a trámite la causa 1-25-IN, acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos, donde se refiere al decreto ejecutivo 500 del 7 de enero del año 2025, expedido por el presidente de la República, Daniel Noboa Jacinto. En dicho auto, la Corte consideró que el decreto 500 produce efectos generales, en tanto contendría disposiciones que regulan funciones constitucionalmente establecidas por el presidente y el vicepresidente, mismas que repercuten directamente en la institucionalidad del Estado y en el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, dada la naturaleza del decreto 500, conforme lo descrito por la Corte Constitucional, no cabe efectuar un análisis sobre presunta vulneración de derechos constitucionales a través de una acción, por cuanto el acto administrativo impugnado no produce efectos jurídicos de carácter individual. Es decir, al verificarse que el decreto 500 es objeto de control abstracto de constitucionalidad, este tribunal se abstiene de realizar pronunciamiento alguno. Por las consideraciones expuestas, el tribunal, en consenso, es decir, con el criterio de los 3 señores jueces, resuelve negar la acción de protección interpuesta por estar incursa en las causales de improcedencia descritas en el artículo 42, numerales 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La sentencia, debidamente motivada con las demás consideraciones fácticas y jurídicas, será enviada a sus casilleros judiciales en el término que prevé la ley. Siendo las 20:40, concluye la audiencia. Doctor. Quiero la palabra, señor jueza. Muchas gracias, señores jueces, por no estar de acuerdo con su decisión. Apelamos de la misma de manera oral, de acuerdo con lo que establece el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la fundamentación de nuestro recurso lo haremos dentro del término legal cuando seamos notificados con su sentencia por escrito. Gracias. Gracias, doctor. Una vez que se emita la sentencia por escrito, será constar que usted ha apelado de la misma. De igual modo, será constar en el acta de audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. No hay derrota, no hay derrota. Simplemente lo que hacemos es clarificar el estado de la justicia en el Ecuador con lo que acabamos de oír. Nada más. Esto es para que los ecuatorianos puedan tener un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando fallamos en contra del derecho. Porque esto tiene consecuencias. No crean los jueces que por haber dirimido los 3 jueces y ponerse de acuerdo contra algo que es claramente inconstitucional. O sea, en realidad no
ni siquiera para discutir, saber de que el Ecuador está sumergido en una oscuridad completa, sin ver la luz, por la injusticia que hacen con los ecuatorianos. No se ha respetado la voz de los ecuatorianos, no se ha respetado lo que por derecho y legalidad la democracia nos señala, de participar en igual de condiciones, de haber llegado la mujer a una representatividad en el país. Históricamente, la primera vez que hay una vicepresidenta por ley elegida por el pueblo ecuatoriano. No es que yo quiero arranchar el poder, como se ha dicho aquí, por parte de la abogada de la presidencia, ¿no? Que quiero yo acaparar el poder y que aquí no hay absolutamente nada, que el presidente no ha cometido absolutamente nada. Y no es así, los ecuatorianos lo sabemos, eso es lo que me alegra, porque el haber, ustedes periodistas, haber estado aquí más de casi 4 horas en espera, es porque nos interesa el país, es porque nos interesa la verdad, es porque nos interesa en realidad qué es lo que pasa en el Ecuador. Y hoy somos testigos de lo que está pasando en el Ecuador. Hemos dicho, claro, vamos a apelar, no tenemos miedo a ir, porque nosotros tenemos la verdad y la razón y nos asiste el derecho. Por esa razón podemos pararnos frente a ustedes y decir que los ecuatorianos deben reflexionar cada día de lo que está pasando, porque si hoy nos atropellan como nos están atropellando con tanta arbitrariedad hacia nuestra Constitución, hasta nuestro legítimo respeto de decisión en urnas, en realidad estamos caminando hacia un abismo sin retorno, porque estos son gestos antidemocráticos, son gestos claros de atropellar la voluntad sagrada de los ecuatorianos. El tribunal reconoció a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, con este pronunciamiento. Pues en realidad tendría que analizar bien lo que acaba de decir, porque es como todo confuso, ya que hay una parte por parte de la presidencia que fue sus alegatos y pruebas totalmente sin orden, usted no es la sin sentido. O sea, el pueblo ecuatoriano eligieron a Verónica Abad en urnas y eso es lo que impera. Nos ha dado la razón una jueza a través de un sumario administrativo. La Corte Constitucional también acaba de, en nuestra primera acción de protección, darnos la razón, ¿cierto? Y por esa misma razón vamos a seguir luchando. No existe 2 vicepresidentes. No vamos a estar aún en este sentido dudativo que nos ha puesto el gobierno nacional de que hay 2 presidentas y de que ahora mañana ya va a emitirnos un decreto en donde nuevamente sea puesta la señora Helliber como presidenta, cuando los ecuatorianos ni conocemos quién nos va presidiendo. O sea, en realidad hemos llegado a lo absurdo. Vicepresidenta, el tribunal ha dicho que no considera inconstitucional la delegación en Turquía. Eso es lo que ha dicho el tribunal. ¿Usted se prepara para viajar? La ilegalidad, como han señalado claramente mis abogados, ¿sí?, es un hecho claro discriminatorio que tenemos. Y si los jueces no son capaces de ver el acto discriminatorio que hacen, porque el pueblo ecuatoriano entiende, tenemos 2 mujeres puestas como vicepresidentas y una ocupando la presidencia, y están aquí, y trabajan aquí, y hacen funciones aquí en el Ecuador. Pero a Verónica Abad está fuera. No importa si es a Turquía, si es Israel, vuelvo a repetir, cuando el presidente emitió también un decreto inconstitucional, por amor al orden de mi país y por la democracia y por la tranquilidad fui a cumplir. Los objetivos que tenía el presidente no sabíamos cuál era. Hasta ahora no sabemos. Israel sigue en guerra, ¿no? ¿Esta vez va a viajar, vicepresidenta? Tenemos que ver claramente, porque vamos a apelar. Y luego de nuestra apelación, pues tomaremos las decisiones que tenga que ver en caso. Estamos esperando aún todavía la Corte Constitucional. Y vuelvo a repetirle a la Corte Constitucional. Exijo a ustedes, la Corte Constitucional, que mientras ustedes no sean propicios con la respuesta, que ustedes saben que tienen que actuar bajo el tema constitucional y el derecho, el Estado de Derecho que vivimos, el país va a seguir sangrando.
El país va a seguir estando desordenado, en caos, sin saber qué es lo que vamos a hacer los ecuatorianos. Por esa misma razón, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse ya. ¿Es un revés para sus aspiraciones, señora Verónica Abad? Mis aspiraciones siempre ha sido servir al pueblo ecuatoriano. Y voy a hacerlo del ala y en donde esté. Así siempre lo he sido y lo voy a seguir haciendo. Y no voy a dejar de pelear por los derechos políticos que tenemos las mujeres, que nos tienen que respetar en los espacios en donde nosotros estemos. Y esa misma lucha que da de referencia para todas las mujeres que quieran seguir participando en política, que lo hagan y que luchen. A instancias y que aprendan sobre todo de las cosas que no se tiene que hacer en este país. ¿A instancias internacionales actividad? Estamos en las instancias internacionales, así que esto es un referente más todavía, para que haya una alarma más afuera en lo internacional de lo que está pasando.